Este video corresponde a la segunda clase de Bases Agrícolas y Zootecnia. El tema es climatología. Nosotros también tenemos un capítulo en el libro de lecturas de cátedras correspondiente a este tema, es el capítulo 3, está en la página 45. Hoy vamos a desarrollar en la clase conceptos de climatología, vamos a hacer algunas definiciones de esos conceptos, pero en realidad a lo que se apunta con este tema en esta asignatura es a que podamos saber cómo influye el clima en las producciones agropecuarias y cómo nosotros podemos informarnos no solamente sobre el clima, sino con las características históricas generales de determinado lugar. Esto es muy útil cuando uno tiene que planificar una producción agropecuaria, principalmente cuando uno no ha vivido anteriormente en ese lugar, cuando uno no está al tanto de cómo pueden cambiar las situaciones climatológicas o de cuáles son las variables que se pueden percibir en determinado lugar. Entonces, vamos a definir cosas, pero posteriormente vamos a ver cómo usar determinada información como para poder hacer un avance sobre una planificación de un sistema agropecuario. Definimos meteorología como la rama de la geofísica que tiene por objeto el estudio de la envoltura gaseosa de la Tierra. Entonces se va a ocupar del estado de la atmósfera, investiga las causas de los cambios que se operan en ella. O sea, desde la superficie terrestre hasta el límite superior de la envoltura gaseosa, recurriendo entonces a observaciones y a series prefijadas de un mes, de un trimestre o de un año, que es ligeramente diferente a lo que nosotros llamamos climatología y que en realidad es lo que nos ocupa para las producciones agropecuarias, porque es la rama de la geografía física que estudia las características y la frecuencia de los fenómenos atmosféricos, pero solo en las capas atmosféricas en inmediato contacto con la superficie. Entonces, generalmente los climatólogos lo que llevan es un censo de datos de muchos años y se trabaja sobre ese censo de datos que están ubicados en muchísimas partes del mundo, y de esa forma se logran hacer estadísticas que permiten predecir o al menos saber qué tipo de variaciones son factibles de esperar en determinado lugar. Entonces eso, si ustedes razonan, es muy importante para relacionarlo con los sistemas productivos. Cuando hablamos de clima, hablamos de un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. ¿Por qué les pongo esa foto? Es nuestro clima árido. Esas son las características semiárido a árido. Se define un clima como que lleva a tener un paisaje como el que está en la foto, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a definir, por ejemplo, para la zona de Choluechuel, basados en estos estadísticas que se tiene de las precipitaciones medias anuales, y sabemos que están oscilando en los 303 milímetros de lluvia anual para la región del Valle Medio. Entonces, eso determina que nosotros no tenemos una gran cantidad de lluvia, a lo que se suma que tenemos muchos días soleados, muchos días de calor, y eso implica una evapotranspiración que siempre supera los milímetros de lluvia. Entonces siempre estamos como en un déficit hídrico. Esos son el tipo de cosas que nos dice la característica definida como clima y que nosotros vamos a usar para poder saber, por ejemplo, qué tipo de especies vegetales o animales se pueden adaptar a un determinado lugar. Cuando hablamos del tiempo, hablamos del clima en el momento, digamos, ¿no es cierto? Fíjense, les estoy comparando esta foto que tienen acá de dos perros en el agua, y esta foto está sacada a 1000 metros de la foto anterior. El clima sigue siendo el mismo, estamos en una región semiárida, pero justo llovió y nosotros nos estamos desplazando hacia la costa del río. Entonces, el tiempo se vincula a un estado transitorio, ¿no es cierto?
lo cual puede ser normal o no para una localidad. Podemos tener una cantidad de lluvia excesiva en un determinado momento y eso es el tiempo actual y no tiene nada que ver con los promedios históricos del clima. Cuando nosotros hablamos de bioclimatología, lo que hacemos es estudiar la influencia del clima sobre los seres vivos, ¿no es cierto? Y tienen dos fotos ahí para comparar en lugares como estos, a donde nosotros tenemos una gran amplitud térmica diaria y estacional. ¿Qué quiere decir? En el día tenemos temperaturas bajas durante la noche o a la madrugada y podemos tener temperaturas muy altas durante la tarde. Y si comparamos verano con invierno, tenemos altísimas temperaturas máximas en verano y temperaturas muy frías en invierno. Esto tiene toda una influencia sobre la forma de crecimiento y el tipo de especies que se adaptan a los lugares. No todas las especies de los sistemas productivos se adaptan a amplitudes térmicas como las que tenemos nosotros. O sea, por eso hay razas que nosotros no vamos a poder tener, o sea, no van a poder adaptarse a este lugar. Y por otro lado, estas dos fotos los tienen que llevar a temas anteriores que hemos visto, que es la importancia del agua dentro de los organismos, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esas características que decíamos del agua dentro de los organismos y cómo ayudaba a regular la temperatura interna. Bueno, en estos climas es sumamente importante la hidratación de los animales porque evidentemente necesitamos una constante ayuda para soportar los cambios de temperatura. Cuando nos referimos a agroclimatología, en realidad es la climatología estudiada en relación a las actividades de la agricultura, ¿no es cierto? Pero siempre es importante poder relacionar el clima a los seres vivos. ¿Por qué les digo esto? Porque así como les decía recién que estamos en un lugar con grandes amplitudes térmicas y les mostraba un ternero con su lomo congelado, bueno, piensen qué pasa en las especies vegetales que tienen que alimentar a estos animales durante estos tiempos. ¿Y qué pasa en estos lugares? Nosotros podemos tener, por ejemplo, en invierno dos tipos de heladas y las heladas pueden tener efectos que no necesariamente son iguales a nivel de pastos y a nivel de alimento para los animales. Cuando tenemos suficiente humedad ambiental, las heladas van a ser heladas blancas. En realidad, el ejemplo está mal puesto porque la helada esta está sobre una jarilla y justamente no es un elemento muy comestible en este lugar. La otra también, pero quería mostrarles la diferencia. Esta es una helada que se produce con humedad. Entonces, al congelarse, al formarse cristales de hielo en superficie, se evita, al formarse el cristal de hielo, tenemos unas reacciones que liberan calor, entonces se evita que se congele la parte interna de la planta. Si nosotros tenemos lo que le llamamos heladas negras, este momento estaba helando y sin embargo en otra jarilla, fíjense que no tenemos ni una gota de hielo sobre la planta, ¿sí? Entonces, el efecto del congelamiento va a ser directamente un efecto de congelamiento sobre el agua que está retenida en las hojas. Y estas hojas que vienen sufriendo más de una helada, fíjense que ya están marrones, o sea, se queman por dentro, ¿sí? Entonces, el hecho de saber que está helando no es suficiente para saber si esa helada les va a hacer daño o no a nuestro sistema pastoril, ¿sí? Entonces, es bueno saber la temperatura y es bueno saber la humedad ambiental que puede haber. Entonces, este tipo de cosas van a diferenciar algunos climas de otros. Otra característica que nosotros podemos tener en estas zonas como la que les estoy usando como ejemplo, que es la nuestra, es prolongadas sequías, ¿no es cierto? Entonces, podemos
tener este tipo de resultados, que si ustedes se fijan ha quedado el monte y no queda nada abajo, o sea, es suelo descubierto. Este es un suelo propicio para volarse, es igual que el ejemplo del Chaco cultivado que les mostré en la clase anterior, ¿no es cierto? Estos son suelos que con los vientos se van y aparte se degradan más de lo que están. Entonces esto es una forma de ir camino a la desertificación. Estamos en climas semiáridos pero no desérticos, pero estos son cambios que inducen a pensar que tenemos que cuidar más la cobertura vegetal. También a 1000 metros de distancia, en otra época del año y en la cercanía del río, con humedad no solamente ambiental arriba, sino de la napa cercana al río, nosotros podemos tener este tipo de vegetación y una cobertura 100% del suelo. O sea, fíjense que les estoy dando ejemplos en un mismo lugar con variaciones mínimas de distancia, las cuales, y obviamente diferencias en el estado climático y en las estaciones del año. Entonces fíjense cómo uno tiene datos como para poder planificar una producción en un determinado lugar basándose en los promedios de variaciones climáticas. A su vez, nosotros estamos acostumbrados que los animales que usamos en las producciones agropecuarias normalmente tienen sangre caliente, como las aves y los mamíferos, que se llaman homeotermos, pero también hay otros animales como los poiquilotermos que tienen sangre fría, que incluyen a los insectos, a los peces, a los anfibios y a los reptiles, y que ellos tienen que buscar alguna otra forma de conservar la temperatura del cuerpo, ¿no es cierto? No pueden regularla, sino que tienen que ayudarse de las condiciones externas para poder conservar la temperatura del cuerpo. ¿De qué manera los elementos meteorológicos pueden afectar a los animales? A ver, en forma directa la temperatura, como lo venimos diciendo, la humedad atmosférica, el viento, los animales reaccionan de diferente forma al viento, generalmente se protegen. Lo mismo a la radiación, fíjense cómo los animales buscan la sombra y realmente en el verano una de las mejores cosas que puede tener una producción agropecuaria es agua y sombra, ¿no es cierto? A la presión atmosférica y a la composición gaseosa del aire. Y a su vez, indirectamente, los elementos meteorológicos van a tener un efecto sobre la producción de forraje. Es lo que decíamos recién y lo que veíamos cómo se podía comparar un lugar sufriendo una sequía y un lugar que estaba sin sufrir una sequía y además con agua subsuperficial, ¿no es cierto? El tipo de forraje, la oferta forrajera va a ser diferente. Eso es comida, o sea que realmente todo lo que sea clima va a influenciar la cantidad de comida que nosotros podamos darle a los animales. Cuando nosotros queremos saber qué tipo de clima tenemos, una forma de compararlos es hacer un gráfico en el cual se grafique la humedad relativa media mensual y la temperatura media mensual, ¿no es cierto? Entonces, por arriba de los 21 grados centígrados consideramos temperaturas altas, medias, por abajo no, y por arriba de los 55 de humedad relativa media mensual, consideramos que la humedad es alta y por debajo que no es alta. Entonces, tenemos 4 combinaciones posibles y aparte toda una gama de situaciones intermedias. Pero si nosotros tenemos baja humedad y mucha temperatura, el clima va a ser ardiente. Si nosotros tenemos baja humedad y tenemos frío, el clima va a ser riguroso. Si tenemos alta humedad y la temperatura es alta, va a ser sofocante. Y cuando nosotros tenemos alta humedad y temperaturas frías, el clima es crudo. O sea, es una
definición así esquemática de cómo pueden ser los climas y no necesariamente tenemos que incluirlos en uno de esos, sino que podemos estar en una situación intermedia. Y lo aclaro porque es un punto del trabajo práctico que viene después. Se les pide que traten de ubicar un determinado lugar dentro de estos climas, pero ustedes pueden encontrarse con que no es así, con que estamos en los 21 y estamos en los 55, por ejemplo. Entonces, bueno, pueden razonar sobre eso y justificar la respuesta que nos den. Una forma de expresar las variaciones a lo largo del año de estas condiciones del clima, a donde, como se darán cuenta, la precipitación y la temperatura son los factores que más se analizan y los factores que condicionan o más importantes para condicionar el clima y, por supuesto, los sistemas productivos. Cuando nosotros tenemos un climograma, tenemos un gráfico de este tipo, a donde para cada mes del año, generalmente en las barras se grafican la pluviometría, o sea, las lluvias del mes, y como línea se grafican las temperaturas media, mínima y máxima, ¿sí? Entonces, esto nos da un montón de información, ¿no es cierto? Evidentemente, si nosotros tenemos las mínimas temperaturas en junio, julio, tenemos el invierno en junio, julio y vamos a estar en el hemisferio sur. Si tuviéramos el gráfico al revés, estaríamos en el hemisferio norte. Pero a su vez, por ejemplo, en este climograma, sabemos que las principales lluvias son otoño-primaverales. O sea, para marzo y para octubre tenemos los picos, por ejemplo. Entonces, esto va a ser bueno cuando ustedes puedan unir toda esta información con la producción de forrajes porque son los periodos críticos, ¿no? en la implantación y en el desarrollo de los forrajes. Si tenemos estas lluvias como acá figuran tan importantes en el mes de enero, muy probable que no le demos tanta importancia porque en el mes de enero esta lluvia, que si bien es importante, se va a evaporar prácticamente al llegar al suelo. Entonces, a nivel productivo, no es tan importante como una lluvia de marzo. Pero sobre eso vamos a seguir después. Ustedes lo pueden analizar y lo pueden deducir del gráfico. Bien, fíjense, esta foto tiene para cada lugar del mundo diferentes climogramas, ¿no? Entonces, hay lugares desiertos a donde nosotros no tenemos grandes variaciones. El desierto de Tasmania, por ejemplo, no, el desierto de Australia en el centro, no tenemos grandes variaciones de lluvia, sí tenemos variaciones de temperaturas. Tenemos lugares a donde llueve continuamente, ¿sí? Y tenemos temperaturas bajas, en Escocia, por ejemplo. Tenemos temperaturas muy variables, lluvias muy variables y temperaturas estables en las cercanías del Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas, y evidentemente los climogramas tienen la concavidad o convexidad de la línea de temperatura en lugares opuestos, ¿no es cierto? Si están en el hemisferio norte, si están en el hemisferio sur. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esos datos? Si uno tiene los datos, tiene una planilla de datos o tiene un climograma, puede obtener los datos, por ejemplo, de temperatura media y de precipitación media, y cerrar, para un lugar, cerrar un gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a enfrentar los gráficos de temperatura con los gráficos de precipitación. Y voy a cerrar un gráfico como para darme cuenta cómo es esa variación en el año en ese determinado lugar. A ver, cuesta interpretarlo, cuesta hacerlo, van a ser uno,
tienen la información hasta de cómo volcar los datos en un Excel. Y tienen información, por ejemplo, que ustedes van a volcar, van a enfrentar los datos de temperatura y precipitación a los 12 meses del año, pero cuando terminen el año, cuando terminen los 12 meses, van a sumar una columna más y van a poner un dato número 13 que corresponde otra vez al mismo mes de enero que volcaron al principio. De esta forma, el gráfico se cierra, que es una forma interesante para después poder analizarlo. ¿Para qué sirve? Indirectamente te va a decir si hay algún momento donde va a haber una crisis de forraje. Por supuesto va a darte pautas a ver si podés introducir una especie animal en un determinado lugar y va a ayudar a planificar el sistema agropecuario. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no es cierto? Este iterograma es famoso, se hizo hace muchísimo tiempo y en realidad enfrenta iterogramas de determinados lugares con razas ovinas que pertenecen a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos lugares a donde hay una alta temperatura durante todo el año, esto no va a ser adecuado, por ejemplo, para ovinos que tengan un pelo que se mantiene, ¿no es cierto? Después tenemos otros tipos de características. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos una gran variación térmica y sin embargo no hay grandes variaciones en la lluvia. Entonces hay que ver qué tipo de animales se adaptan a eso. Y al revés, podemos tener altísimas temperaturas y variaciones en la lluvia. Entonces, tenemos que tener algunos cambios en estos animales como para poder resistir esas altas temperaturas y esos cambios en la cantidad de lluvia. Cuando nosotros tenemos lo mismo que dije recién, ustedes vuelvan sobre el gráfico anterior y controlen esto que les estoy diciendo ahora. Los trazados que son verticales y estrechos, como esos que vimos ahora hacia el final, van a señalar zonas con grandes variaciones térmicas, pero con muy pocas variaciones en la cantidad de precipitaciones durante el año. Los gráficos que se expanden en forma horizontal, o sea, se van a expandir, entonces quiere decir que van a tener un periodo seco y un periodo húmedo, porque la línea de abajo, el eje de abajo del gráfico, el eje X, va de 0 a X precipitación. Entonces, si yo tengo un resultado de iterógrafo que se va de una punta a la otra del régimen de lluvia, quiere decir que en algún momento yo tengo una escasez de lluvia y en un momento tengo o un exceso o la lluvia adecuada. Eso sirve para planificar, por ejemplo, la época en la cual yo tengo que producir forraje para superar este problema. Y siempre pensemos que la escasez de lluvia más nociva va a ser aquella que se produce en los momentos de calor, ¿sí? A donde hay mayor evaporación. Cuando yo tengo menos lluvia y tengo más frío, no tengo tanta evaporación, entonces no hay tanta diferencia climática que me permita tener cambios en la producción de forraje. Entonces, utilizando iterógrafos se puede hacer una planificación forrajera para el año, porque se pueden ver los periodos de escasez y se pueden hacer reservas, ¿no es cierto? Todo esto simplemente mirando un gráfico. Por eso es que van a hacer un trabajo práctico comparando lugares y haciendo este tipo de cosas, porque les va a ser útil siempre una vez que sean profesionales y tengan que trabajar en algunos lugares. Y antes de explicarles el TP, quiero contarles que en cuanto a los animales, hay un proceso que se llama aclimatación. Cuando uno cambia de lugar un animal, el animal va a reaccionar al cambio, ¿cierto? Cuando uno quiere implantar una raza en un lugar, cuando uno quiere cambiar animales de un establecimiento a otro a una distancia grande, puede ser que los animales se aclimaten o pueden ser que no. El conjunto de cambios
que sufre el animal se llama aclimatación. La aclimatación puede ser absoluta cuando uno los cambia de lugar a los animales y cuando están en el nuevo lugar reaccionan bien y mantienen intactas sus capacidades productivas y por supuesto económicas, que es importante cuando estamos hablando de un sistema de producción agropecuaria. Pero a veces esa aclimatación es degenerativa, o sea, cuando los animales son transportados a un lugar diferente y el clima, en lugar de ayudarlos, lo único que les exige es un esfuerzo terrible para vivir. Aun cuando se adapten, estos animales van a gastar tanta energía en sobrevivir a la adaptación al clima que lo va a hacer en detrimento de sus cualidades zootécnicas, ¿no es cierto? Porque adaptarse o sobrevivir en otro lugar les va a costar muchísimo. Incluso hay algo que se llama fracaso de raza. Cuando uno cambia animales de una determinada raza de un lugar al otro y en lugar de adaptarse, ningún individuo perdura en el nuevo lugar, se dice que hay un fracaso de raza. Y por otro lado, se habla de naturalización cuando los animales se trasladan a lugares con algunas características climáticas que son semejantes, no iguales, semejantes, entonces se adaptan muy fácilmente y los cambios son sutiles y no cambian sus aptitudes productivas, o sea, se naturalizan, se adaptan al nuevo lugar sin ningún problema. Entonces, estos son, como les decía, los conceptos que queremos que recuerden sobre esta clase. Y ahora vamos a ver, uniendo todo lo que estuvimos conversando, vamos a hacer un trabajo práctico. La recomendación es que se tomen su tiempo. Es largo para hacer este trabajo práctico. No es difícil, pero es largo, se necesita señal de internet. No lo dejen para último momento porque tienen que entregarlo antes de la tercera clase. Entonces, este TP tiene como puntos de referencia 3 ciudades que están abajo, al final de la hoja del TP. Ustedes no tienen que estudiar las ciudades, tienen que estudiar las zonas aledañas, las zonas que rodean a las ciudades. Y para esto van a usar la información climática que ustedes tengan en internet. Van a buscar un climograma, van a hacer un iterógrafo o iterograma, van a trabajar con el Google Earth y lo van a ubicar con sus coordenadas y van a pasear por el paisaje aledaño a las ciudades y van a poder determinar qué tipo de producciones agropecuarias se hacen. Los puntos son muy diferentes, van a ver que los tamaños de parcelas, los tamaños de los lotes, de los campos, difieren totalmente e incluso si se acercan van a poder inferir que en algunos casos tenemos cultivos, en otros casos podemos tener valles productivos con zonas áridas y en otros casos podemos tener lugares a donde realmente se pueden encontrar producciones intensivas ganaderas. Entonces, todo eso ustedes lo van a tener que mirar desde arriba con el Google Earth y van a tener que sacar la información de esos 3 puntos que tienen como referencia. Estamos disponibles para ayudarlos. Vamos a encarar esto en la clase presencial como para que les sea más fácil, pero después continuaremos informándoles cómo seguir, porque realmente hay que encontrarle la vuelta, pero no es para nada difícil.